pero ¿qué tan importante es el miedo como recurso humano? Yo creo que el miedo muchas veces nos paraliza. Ese miedo tóxico que no te deja avanzar porque tienes la creencia de que no vas a poder, de que vas a fracasar. Muchas veces nos empeñamos en que la realidad sea como nosotros queremos, y cuando tú llegas a un escenario como el que estamos hablando, la realidad ha cambiado mucho y en muchos casos de una forma dramática y trágica. ¿Tú no crees que vivimos en un mundo profundamente evasivo en nuestros tiempos, Julio? Quien crea que la vida no tiene contratiempos, que no hay baches, que no existe el miedo, que no hay dificultades, es que le han contado mal el cuento. Este será el espacio donde convocaremos a grandes invitados desde cualquier parte del mundo que vienen a aportar su corazón, su conocimiento y su experiencia para decirnos que vivir vale la pena. Bienvenido Julio de la Iglesia, técnico especialista en desactivación de explosivos, formador en gestión de miedo y del cambio. Estaremos conversando el día de hoy, el miedo es de valientes. Conversamos hoy aquí en Vivir Vale la Pena desde Madrid, desde España, con un gran amigo, Julio de la Iglesia, gran coach, conferencista internacional y que hoy nos acompaña aquí en nuestro programa. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Siempre un gusto reencontrarte y poder hablar, de temas importantes, sobre todo en este capítulo de la historia que nos toca vivir. Y quisiera empezar con la palabra miedo. Quizás una cultura que nos expone más al heroico, al todo lo puede, y entonces cuando escuchamos la palabra miedo nos la suspenden del vocabulario, pero ¿qué tan importante es el miedo como recurso humano? Para mí el miedo es un asesor. Cuando el miedo aparece me dice, tienes que esforzarte más, tienes que ser mejor persona, tienes que luchar, tienes que dar lo mejor de ti mismo si quieres alcanzar lo que te has propuesto. Así que cuando el miedo aparece, yo le presto atención. Le prestas atención y te guía. Oye, es curioso y tengo que preguntarte porque tu oficio, tu profesión tiene que ver con algo bien complejo, que es desactivar explosivos, y después te vas al ámbito del coaching y después te vas al ámbito de la palabra y de la conferencia. ¿Esas cosas una te llevó a la otra, Julio? Efectivamente, cuando yo me formé como coach, todo el mundo requería de mí esos consejos, esas fórmulas que yo manejo para la gestión del miedo, y fue una consecuencia lógica de mi trabajo como desactivador. Esa gestión de miedo, así como tú lo planteas, cuando tienes algo que me imagino que puede ser un artefacto explosivo enfrente, que debe ser una caja de incertidumbre. Yo soy un desconocedor de la materia, pero te pregunto, cada explosivo es una película de terror diferente. ¿Y esto cómo lo podemos vincular a los explosivos que aparecen en nuestra vida, que también son diferentes? Claro, es una gran incertidumbre, ¿verdad? Y en la vida nos enfrentamos muchas veces a situaciones de cambio que no sabemos muy bien cómo manejar y cómo gestionar. Y ahí es donde hay que poner el foco en el momento presente, recordar de qué estamos hechos, saber cuáles son nuestros talentos y nuestras habilidades y ponerlo todo en conjunción para ir avanzando con paso firme y seguro. Cuando hablamos de incertidumbre, la incertidumbre está presente, pero hay momentos donde quizás el acento, la tilde sobre la incertidumbre se hace mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos diría cuando el ser humano se encuentra la disyuntiva entre saber qué hacer o no hacer? Bien, yo creo que el miedo muchas veces nos paraliza. Ese miedo tóxico que no te deja avanzar porque tienes la creencia de que no vas a poder, de que vas a fracasar. Lo contrario del miedo es la seguridad. Yo lo que digo es, detrás del miedo, ¿qué es lo que hay? Está nuestro crecimiento, nuestro éxito profesional y personal. Entonces busca una fuerte motivación que sea más grande que ese miedo. Si tú tienes un motivo, tienes un para qué que es superior al miedo, tú vas a afrontar ese reto, ese desafío con una actitud de combate que no te va a permitir rendirte ante esa adversidad. Y esa actitud de combate en momentos donde la crisis está presente, la gente podría preguntarse, bueno, pero Julio lo dice de una manera fácil, hay que tener una actitud frente a la vida, pero a veces nos extraviamos de esa actitud, a veces es difícil generarla y decir, bueno, pero en este colapso que estoy diciendo, ¿de dónde nace la actitud? ¿Dónde la encuentro? En el motivo, en el para qué, en la pasión, en la misión, en lo que quiero conseguir. Tú imagínate que tuvieses un problema con un hijo,
¿verdad? Y quisieses salvarle la vida, ¿algún miedo te paralizaría? ¿Algún No. obstáculo te pararía? ¿Hay algo más importante que tu familia, que tu vida, que tu trabajo? ¿Y si fueses valiente, heroico, responsable? ¿Y si fueses ese profesional que todo el mundo espera? ¿Y si fueses la única solución? ¿Qué harías? Ponte en ese papel, en esa identidad de no me puedo rendir, no vale de nada quejarme, no vale de nada llorar. Es el momento de demostrarle al mundo y a la sociedad a la que sirvo de qué estoy hecho. Pero a veces la vida no tiene negaciones. ¿Qué pasa cuando la estructura de la vida te dice que a pesar de todo eso no lo lograste? O sea, en tu campo, que es complejo porque es un explosivo, Sí, sería dramático si no lo sí. logras. Pero ¿qué pasa cuando la vida te pone cara a cara frente a la imposibilidad de seguir? Pues solo nos queda aceptar la situación. Muchas veces nos empeñamos en que la realidad sea como nosotros queremos y cuando tú llegas a un escenario como el que estamos hablando, la realidad ha cambiado mucho y en muchos casos de una forma dramática y trágica. Para poder solucionar, para poder avanzar, hay que aceptar la situación tal y como es, no como era ni como a mí me gustaría que fuese. Y desde ahí proyectarnos y decir cómo vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que está en mi mano para mejorar esta situación? Para ser parte de la solución, no parte del problema. En cuanto tú te colocas en el papel de víctima, te colocas en el papel, pues eso, acabas siendo alguien que hay que ir a rescatar o alguien en el trabajo que se vuelve tóxico y que no nos deja avanzar. En esos paradigmas también, ahora, no tenemos a veces exceso de expectativas en la vida. ¿Tú no crees que la falta de gerencia sobre la frustración, sobre el fracaso, también cuando hablamos del miedo, que eran como conceptos que estaban prohibidos, ¿tú no crees que si nos educan también para comprender que el fracaso y que esa frustración puede ser un gran impulso para ir hacia un verdadero éxito, estaríamos más preparados incluso para saborear los triunfos de la vida? Efectivamente, yo creo que un fracaso es y existe cuando tú no aprendes la lección. Si tú a ese fracaso antes lo has considerado un error, lo identificas, lo corriges y lo olvidas, estarás en la situación de poder seguir avanzando con una herramienta nueva. Hay un ejemplo de Thomas Alva Edison, ¿verdad?, que dijo que inventó la bombilla después de 1000 intentos fallidos, pero en cada uno de esos intentos sacó un apunte para saber cómo no se podía hacer una bombilla. Si nosotros aprendemos una lección de cada error, de cada fracaso, al final lo que tendremos es una lección de vida, una lección que nos va a acercar más a nuestro éxito. Vamos en la próxima parte a la posibilidad de conversar sobre las resignificaciones o las redirecciones de la vida. Y te quiero preguntar, tú en tu propia profesión, ¿has tenido que ejercer cambios donde la vida te haya dicho que no y darle otro significado para poder seguir adelante? A veces hay cosas en la vida que no se entienden e igual hay que seguir adelante. Hoy lo conversamos con un gran amigo desde Madrid, desde España, Julio de la Iglesia, gran coach y además especialista en el campo de desactivar explosivos. Hoy aquí en Vivir Vale la Pena. Amigos, soy Juan Diego Gutiérrez. Gracias por toda la acogida que hemos tenido en nuestro canal y te invito este mes a disfrutar de una temporada especial de Vivir Vale la Pena ahora en nuestra plataforma de YouTube. Te invito también a que te suscribas para poder llevar todos estos programas y que podamos seguir trabajando para ti. Suscríbete a mi canal Vivir Vale la Pena este mes en nuestra plataforma. Julio de la Iglesia, hoy desde Madrid, España, conversando acerca del miedo y el camino de cómo generar estas frustraciones y transformarlas en posibilidades. ¿Alguna vez la vida te ha puesto a la resignificación de lo que habías hecho? Cambiar de vector, cambiar de dirección. Algunas veces puedes decir que aunque no haya que entender, igual hay que seguir adelante. Bueno, yo creo que una cosa es cambiar, el cambio es algo constante en el universo, en la sociedad. Lo importante es progresar. En el progreso es donde la persona realmente se siente satisfecha y encuentra sentido a su vida, tanto personal como profesional. Y esforzarse, trabajar por ese objetivo, aprender a hacer cosas nuevas, es el camino más directo para progresar, no solo cambiar. Y la evasión no es un recurso que tenemos en nuestros tiempos muy peligroso. O sea, es como tener el explosivo enfrente sabiendo que esa bomba puede detonar, pero a veces nos hacemos los locos. Oímos la posibilidad de escuchar que algo va a pasar, pero nos tapamos los oídos. ¿Tú no crees que vivimos en un mundo profundamente evasivo en nuestros tiempos, Julio?
Bueno, yo creo que mucha gente ha perdido o no ha encontrado el sentido a su vida, ¿verdad? Ni el propósito. Entonces se deja distraer por pequeños placeres, pequeñas recompensas que generalmente lo comentan es su ansiedad y su descontento con la vida que lleva. Sería bueno que tuviésemos ese minuto de reflexión para saber realmente si la vida que estamos llevando es la que queremos llevar, la que habíamos soñado cuando éramos chavales o adolescentes, ¿no? Y cualquier momento es bueno, yo creo, para retomar el rumbo y decir, a partir de ahora mi vida va a tener sentido porque esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo se conjuga en ti el concepto de la felicidad? En un mundo que habla tanto de la felicidad y que yo creo que hemos generado una angustia tan grande en la felicidad que poco estamos siendo felices. Si te pidiera un concepto de la felicidad, ¿cómo lo podrías definir? Para mí la felicidad está asociada al servicio de los demás. Yo encuentro mucha satisfacción en ser útil a los demás. Ahí es donde yo me reconozco, donde pongo a prueba mis herramientas, mis cualidades, mis características como persona. Y cuando veo que en esa sociedad esas personas reciben de mí algo que necesitaban o esperaban, yo me siento pleno. Digo, tiene sentido, he hecho más feliz a una persona hoy y yo me acuesto con una satisfacción grande. La felicidad en mí de quizás más de placeres, de cosas que hacer, de disfrutar. A mí me encanta, tú lo sabes, Juan Diego, navegar. Ahí también encuentro mucha satisfacción. Cuando empiezo a hacer algo que realmente a mí me apasiona y me gusta, pues es que las horas se pasan volando, ¿no? Eso también sería un momento para mí de felicidad. Pero el sentido de mi vida, desde luego, está conectado con un bien a la sociedad. Y eso va muy relacionado a tu vocación en tu propio trabajo. ¿Por qué escogiste ese camino? ¿Por qué ponerte cara a cara frente a la muerte y frente a la posibilidad de la tragedia como un recurso para vivir? Bien, para mí ese trabajo me permite ponerme a prueba, ¿verdad? Y es un trabajo donde la verdad los errores se pagan muy caros y donde hay una gran responsabilidad. A mí todo eso me parece muy atractivo. No haya posibilidades de fallo me exige mucho de mi formación y de mi forma de hacer las cosas. Y para mí eso es un reto que me mantiene vivo. Cuando yo voy a trabajar sé que me voy a medir conmigo mismo, que al que tengo que vencer en gran parte es a mí, ¿no? A mi miedo. Algo importante, me imagino, y quiero tomarlo en función a tu propia profesión, es el foco. O sea, tener un objetivo claro. Poner el ojo en el lente correcto y en el objetivo. A veces no sientes que estamos muy desenfocados. Lo que te quiero decir es, estamos en muchas actividades al mismo tiempo. Nos han vendido esta oferta del multitasking, de que podemos hacer 500 cosas al mismo tiempo. ¿Qué Sí. pasa si en tu trabajo pierdes el foco? Bueno, es difícil que pierdas el foco porque si tienes un poquito de sentido común, sabes que si cometes un error va a ser el último. Entonces esto te sitúa en el mapa rápidamente. Eh, no, desenfocarse no es una buena opción. Sí es una buena opción desdramatizar, ¿verdad? Separarse del drama para poder operar y trabajar con cierta templanza. Porque si te empapas de todo ese nerviosismo, de estados de pánico que pueda haber en ese sitio, en ese lugar de la incidencia, no vas a poder trabajar con esa serenidad y esa claridad que necesitas para trabajar. Entonces, separarse del drama sí es importante. Y para eso el humor es aconsejable, para eso entonar música o cantar que te llene de energía, la corporalidad de victoria, el tener un centinela en tu cerebro que permita pasar pensamientos enfocados en la tarea, en la solución y no tanto en no puedo, no valgo, tengo miedo. La verdad es que es una actividad que te centra mucho en el aquí y en el ahora, porque sabes que necesitas todos tus recursos para solucionarla. El autodistanciamiento resulta una técnica importante en los seres humanos para la resolución del conflicto. O sea, sacarnos de eso que tú dices, del drama, de la Sí, contundencia sí. emocional. Es bueno buscar perspectiva, es bueno autodistanciarnos a veces, Julio. Sí, sí, yo lo llamo como una visión de dron, ¿verdad? O de helicóptero. Subirte Bueno, arriba y desde ahí arriba tener una visión global de cuáles son todos los actores, cuáles son todas las circunstancias, qué es lo que está pasando y desde ahí, desde esa visión global, definir una estrategia y luego unas tácticas y unas acciones para afrontar. Pero esto en el mundo de la empresa, en la vida privada y por supuesto en mi trabajo, yo creo que es una buena técnica. Elevarse sobre los problemas y decir, vamos a ver, es que muchas veces creo que tú y yo lo hablamos en una ocasión, el que mejor ve tu nariz es el que está enfrente a ti.
no tú mismo. Así es. Entonces, separarte de eso te va a dar una perspectiva diferente. Estamos en un proceso de cambio en todo lo que hemos vivido. Ha sido un año difícil que todavía, bueno, no sabemos a dónde vamos a aterrizar. ¿Qué seres humanos, y te dejo esta pregunta, sacarán ventajas y procesos evolutivos o qué seres humanos podrían caer en el drama crónico de una depresión? Hoy lo conversamos con Julio de la Iglesia desde Madrid, España, gran coach, conferencista, hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con la gestión del miedo. Aquí, en Vivir, vale la pena. Regresamos hoy desde Madrid, España, conversando con un gran amigo, Julio de la Iglesia, hombre además dedicado a desactivar explosivos, pero además lo lleva al capítulo del coaching y las conferencias y la palabra como recurso. Julio, te dejé un poco esa inquietud. ¿Quiénes sacarán partido de esta crisis, de este proceso nuevo, inédito para evolucionar? ¿Y quiénes podrían estar en riesgo de caerse o sumergirse en una tragedia crónica después de todo esto que estamos viviendo como humanidad? Bueno, yo creo que las empresas que decidan competir, en vez de ganar, perderán. Solo sobrevivirán aquellas que cuenten con profesionales decididos a darlo todo desde casa, con el convencimiento de que la supervivencia de su trabajo o el éxito de su empresa van a depender de que cada uno de nosotros ejerzamos el 100% de nuestra responsabilidad. Aquellas personas que se queden en el pasado lamentándose y esperando que todo vuelva a lo que antes estábamos viviendo, están abocadas al fracaso. Creo que el que desde este momento mire hacia adelante y diga cuáles son las oportunidades que se están presentando en esta crisis. Porque las empresas no solo se pueden adaptar al mundo, también pueden transformarlo. Y yo creo que estamos en una ocasión, una oportunidad única de la humanidad, en un instante preciso para que el hombre se sienta reconocido, tanto personalmente como en la sociedad, como una parte clave del progreso y del éxito de nuestra sociedad. Y en este capítulo vinculado al mundo electrónico, que es extraordinario, al mundo virtual, que es extraordinario, nadie podría discutir el avance de la tecnología. ¿No te preocupa que lo humano quede despreciado, que lo humano quede apagado o que la tecnología termine arropando y sacándonos del juego? Esas manos que tú utilizas para desactivar, ¿no te asusta que ahora puedan ser sustituidas por otras manos que no sean las humanas? Yo creo que no. Yo creo que la solución siempre va a estar en los seres humanos, en su capacidad creativa, imaginativa y de innovación. Es verdad que esta capacidad de crear nos ha llevado a tener estas herramientas que ahora estamos utilizando y que están copando el mercado. Pero en última instancia, quien decide, yo creo que es el ser humano. Regresaremos a lo humano nuevamente desde el capítulo de la sensibilidad. ¿Qué salvaría esta raza humana que quizás podría ser la única que tenga la capacidad de destruirse por sí sola? Pero si pudiéramos tener una gran vacuna humana, ¿cuál sería según Julio de la Iglesia? Pues yo creo que uno sería la creatividad y otro la filantropía. Creo que hay que recuperar esa dignidad de ser humano y la responsabilidad individual. No esconderse detrás de ninguna organización, estamento, dirigentes, empresas. Yo creo que el hombre tiene la capacidad de imaginar y crear lo que imagina y de transformar la sociedad. Hemos tenido muchos casos en la historia de personas que han creído y luego les han seguido multitudes de personas, ¿verdad? Porque han creído en su proyecto. Porque él, de alguna manera, lo vivía como algo real. Si pudiéramos ver el futuro y si pudiéramos estar en el futuro y pudiéramos avanzar 10, 15 años y pudieras sentarte, no sé, con tus nietos, ¿qué les contarías de esta etapa que te ha tocado vivir? ¿Cuál sería la experiencia? ¿Cuál sería el registro que quisieras que ellos se llevaran? Bueno, pues yo les diría que la realidad es que mi esperanza la he puesto en hombres y mujeres que día a día, con su sacrificio y ejemplo, están anteponiendo el bien común al interés propio. Y para mí eso es heroísmo. Creo que en esta crisis que estamos viviendo ha habido muchas personas que se han destacado por esa generosidad. Y le diría que muchas personas cayeron enfermas, por desgracia muchas murieron, pero me gustaría contarle que la sociedad en su conjunto aprendió una lección de todo esto.
y que gracias al sacrificio y el ejemplo de esas personas, nosotros ahora somos mejores personas, nos ayudamos más unos a otros, nos esforzamos más y esperamos lo mejor. Un mundo con más conciencia. De alguna manera estamos buscando el capítulo que nos lleva a evolucionar. ¿Qué es la resiliencia entonces? ¿Cómo podríamos ser resilientes como un concepto, si te pido esa definición? Para mí resiliencia es esa actitud de combate que te impide rendirte ante la adversidad. Quien crea que la vida no tiene contratiempos, que no hay baches, que no existe el miedo, que no hay dificultades, es que le han contado mal el cuento. La vida está llena de obstáculos, pero vencer estos obstáculos, esas cicatrices, eso forja un carácter. Y de ti va a depender que te haga pequeñito, pues eso, con poca autoestima, o que te haga un ser poderoso, seguro, feliz. Somos más por la complejidad, o sea, debemos agradecer ese capítulo difícil del tránsito de los misterios de las crisis para decir que somos lo que somos más por lo que la vida nos ha quitado que por lo que hemos ganado. Se crece en la complejidad. Bueno, en las dificultades es verdad que se forja el carácter, ¿verdad? Cuando tienes todo hecho, cuando te lo dan todo regalado, como que no aprecias ni siquiera el sentido de la vida. Si yo quitase de aquí todo el aire que hay en la sala, ¿verdad? Lo único que nos preocuparía a ti y a mí sería respirar. Todo pasaría al segundo plano. El coche, la casa, el ego, el proyecto profesional. Creo que lo que tenemos a mano no lo valoramos. Que para valorar realmente lo que vale la vida, en algún momento te la tienes que jugar. Si nos tuvieras que regalar una frase de esperanza para cerrar el programa, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre frente a un hombre que está constantemente frente al peligro? ¿Qué nos diría? ¿Cómo mantenemos la esperanza en los momentos críticos de la existencia? Bueno, yo tengo una frase que es que el miedo es de valientes. Así que nadie se me asuste ni piense que es un cobarde porque tenga miedo. O sea, el miedo solo es de valientes. Si alguien no tiene miedo ante una situación peligrosa o una crisis, es que es un temerario o un loco. El que tiene miedo realmente y lo supera es un valiente. Así que yo lo que les pido desde aquí es que nunca más se den por vencidos y que sean valientes ahí fuera. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Hoy conversamos de Madrid, España, con el gran Julio de la Iglesia. Siempre un mensaje frente a la adversidad y la complejidad que nos indica que al final de ese camino vivir vale la pena.